Buenos días, iglesia. Sean ustedes bienvenidos. Tardes ya. Sean bienvenidos a esta su casa. Vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy y me gustaría que me acompañen ahí en sus Biblias, por favor, a el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. ¿Vale? Al 17, sí, perdón, dije al 16, ¿no? No es al 17. Es Marcos capítulo 12, del 13 al 17. ¿Ya están ahí? Vamos a leer esta porción que dice así. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en el cielo, en esta hora, Señor, nos acercamos a tu trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor. Gracias por este nuevo día que nos permites estar aquí. Te pido, Señor, que nos ayudes a interpretar esta palabra correctamente, que seas tú ayudándonos, abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestro corazón, el corazón de mis hermanos, de los que han de escuchar esta palabra, Señor. Que seas tú actuando con poder en cada uno de nosotros, afirmando y estableciendo, Señor, estas palabras para que podamos practicarlas, para que podamos vivirlas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno, que todo estorbo, que todo aquello que nos aqueja, sea quitado en este momento de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que podamos estar con libertad aquí en este lugar y poder aprovechar esta palabra, poderla escuchar con fe, para que sea de provecho a cada uno de nosotros. Esto es lo que te pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok, vemos aquí esta porción donde dice que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Sabemos que los fariseos era una secta judía muy estricta, que seguía muy estrictamente, muy rigurosamente la ley mosaica. Ellos eran exteriormente perfectos, les gustaba orar en frente de la gente, les gustaban las sillas de enfrente. O sea, ellos vivían una vida exteriormente bien, eran muy rigurosos. Ellos eran los fariseos, y los herodianos era un partido político de aquella época que simpatizaba con Herodes. Entonces ahí podemos ver esta secta judía y estos herodianos que se juntan cuando ellos tenían intereses diferentes. Ellos perseguían intereses diferentes, mas sin en cambio hicieron de lado sus diferencias para sorprenderle a Jesús en alguna palabra. Esto más o menos sucede hoy en la actualidad todavía con los partidos políticos. Cuando un gobierno va a llegar al poder, se unen otros dos para ser más fuertes y para derribar al otro, que lo que vemos, ¿no? Cuando Morena en nuestro país, López Obrador empezó a ser candidato para presidente, se unió el PAN, se unió el PRI, creo que hasta el Partido Verde también se unieron, les llaman el PRIAN, ¿no? Y se unieron para tener más fuerza, para supuestamente detener
el avance de López Obrador, pero no lo lograron. Bueno, más o menos para que nos demos una idea, esas alianzas que se siguen haciendo, pues ya se hacían en aquellos tiempos, ¿no? Y estos fariseos y estos herodianos vienen, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a encontrar a Jesús en alguna, o a sorprender a Jesús en alguna palabra. Ellos meditaron muy detenidamente qué es lo que le iban a preguntar y cómo lo iban a abordar. Ellos empezaron a tener eso en su mente y lo llevaron a cabo. Dice en el versículo 14, viendo ellos, le dijeron, viniendo ellos a Jesús, le dijeron, maestro. Fíjense nada más cómo lo llaman ellos a Jesús, le dicen maestro. ¿Qué le están dando ahí? Su respeto, ¿no? Le están mostrando su respeto, supuestamente, están reconociendo su autoridad como maestro, ¿no? Y se acercan a él con estas adulaciones y le dicen, sabemos que eres hombre veraz. Eso son de lo que ellos exaltan a Jesús, de ser un maestro, de ser un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, le dicen, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ellos ponen a Jesús como un buen maestro, le dicen algunas características, ¿no? A Jesús, y luego viene la pregunta acerca de si es lícito dar tributo a César o no. En realidad, eso de buen maestro y que eres hombre veraz fue únicamente como decimos aquí, ¿no? Nosotros decimos, le vino a hacer la barba, ¿no? Eso es el término que nosotros usamos. Coloquialmente decimos, le está haciendo la barba. Bueno, pues ellos vinieron de cierta manera, a hacer eso con Jesús, diciéndole que es un buen maestro, un hombre veraz, que enseña la verdad, pero con la intención de encontrarlo en una mala palabra. ¿Pero por qué en una mala palabra? Porque la pregunta que ellos hicieron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Cómo ponía a Jesús en ese momento? De cierta manera lo estaban poniendo entre la espada y la pared, ¿no? Podremos decir así. Porque están metiendo a César y sabemos que eres un buen maestro y que enseñas, le dicen, el camino de Dios. Entonces, están poniendo el gobierno romano contra las cosas de Dios. Están como queriendo hacer una conjugación de estas dos cosas, ¿no? Y entonces Jesús en el 15, mas él percibiendo la hipocresía, así que él se dio cuenta inmediatamente que esto no era verdad, lo que ellos le estaban preguntando. Ellos no querían saber acerca del tributo porque ellos querían estar bien, no. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero ellos únicamente querían entrampar a Jesús, y Jesús percibió inmediatamente. Pues sabemos que Jesús es Dios, y como Dios que es, Él es omnisciente. Entonces, Él sabe todo, ¿no? Y Él percibe esa hipocresía de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, ¿por qué me ponen trampas? ¿Por qué hacen esto? Pero bueno, aún así les voy a contestar. Aún sabiendo que ustedes me están poniendo una trampa, yo no voy a caer en esa trampa, dice Jesús. Les voy a contestar, porque la sabiduría de Dios no hay quien la alcance. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene una sabiduría inmensa. Ahora sí que como dice, ¿no? Cuando tú vas, yo ya vengo, así se dice, ¿no? Bueno, cuando nosotros vamos, Dios ya viene de regreso, porque Él, su sabiduría no hay quien la alcance. No le podemos poner una trampa a Dios. Es imposible que en la mente humana se maquine un plan para ponerle una trampa a Dios. Eso es ilógico. Dios conoce todas las cosas. Inclusive cuando Satanás estaba intentando, digamos, usurpar, sentarse en el trono de Dios, Dios ya lo sabía.
Jehová ya no sabía lo que estaba tramando. Los mismos ángeles en el mundo espiritual lo conoce todo, cuanto más en el mundo que nosotros vivimos, el mundo físico. Entonces, él ya lo sabía y les dice a ellos que traigan la moneda, ¿no? Traer la moneda para que la vean, y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron. Así que entonces, aquí nosotros podemos ver que al traer la moneda, esta moneda que le trajeron era un denario, es la moneda que se utilizaba en esa época, un denario, y la imagen, dice, ¿de quién es la imagen? Si la imagen que tenía esa moneda era del gobernante, el gobernador que estaba en ese tiempo era Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Entonces, la imagen pues era de César, del emperador, y Jesús les dice, pues si la imagen que está ahí en la moneda es de César, pues dénsela a él, ¿no? Pues le pertenece. Y hace una separación entre las cosas del gobierno y las cosas de Dios. Ahí Jesús da esa enseñanza. Al César, el César representa a los gobiernos. Hoy en día, en nuestra época, César representaría a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos imponen leyes, legislan leyes. Entonces, si tenemos que dar nosotros, por ejemplo, hoy en día, el pago de los impuestos, pagarle al SAT, ¿no? Tenemos que pagar Hacienda nosotros, tenemos que pagar el ISR, el impuesto sobre la renta, y tenemos que pagar el IVA, ¿no? De lo que nosotros ganamos, percibimos. Entonces, nosotros tenemos que pagarlo. Dios mismo instituye esto, ¿no? Nosotros podemos ver que Jesús mismo, Él pagó impuestos. Acompáñenme a Mateo, capítulo 17, donde nosotros vamos a ver cómo es que Jesús también pagó impuestos. Mateo 17, y vamos a leer del 24 hasta el 27 del Evangelio de Mateo. ¿Ya están ahí? Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no pagará las 2 dracmas? Le están preguntando. Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí podemos ver cómo Jesús dice, bueno, no nos vamos a poner, para no ofenderlos, vamos a pagar. De la misma manera nosotros, los que somos cristianos, Dios nos manda a pagar los impuestos al gobierno. ¿Por qué tenemos que pagarle impuestos al gobierno? Porque el gobierno necesita dinero para arreglar calles, para el alumbrado público, para mantener hospitales, para mantener escuelas, para muchas cosas. Entonces, es la manera que el gobierno se sostiene. Claro que sabemos que el gobierno muchas veces utiliza mal esos recursos, pero eso ya no es cuestión nuestra. Eso ya no nos toca a nosotros estarlo averiguando. Sabemos que un gobierno terrenal jamás va a estar correctamente. Siempre el hombre que está al mando
se va a corromper. Jesús lo dijo, los hombres se enseñorean los gobernantes se enseñorean de las naciones, ¿no? Ahí lo podemos ver nosotros, si retrocedemos ahí en Marcos, en el capítulo 10, en Marcos capítulo 10, en el versículo 42, dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ellos, una vez que están en el gobierno, quieren hacer su santa voluntad, quieren hacer lo que a ellos les parece, venden, entregan los recursos naturales a otros países, hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque se enseñorean. Pero bueno, eso a nosotros no nos tiene que importar. Bueno, sí nos tiene que importar, pero no nos tiene que llevar a decir, entonces no voy a pagar impuestos, entonces no voy a darle al gobierno, ¿no? Porque si nos vamos al libro de Romanos, Pablo nos enseña en el capítulo 13 de Romanos, del 1 al 7, ahí nos está hablando acerca de que nos sometamos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De dónde viene la autoridad? A los gobiernos, ¿no? ¿Y quién las ha establecido? Dios. Todos los gobiernos, o la manera de gobernar, o el que un país tenga que tener un gobierno y unas leyes, esa es idea de Dios. Eso Dios lo ha dejado para que podamos vivir quieta y sosegadamente. Si no, cada quien haría lo que quisiera, ¿no? Y las leyes que se legislan tienen que cumplirse, ¿no? Claro que hay excepciones. Hay excepciones, como por ejemplo en Hechos. Acompáñame al libro de Hechos capítulo 5 y vamos a leer el verso 29 de Hechos. Hechos capítulo 5, el versículo 29, que está hablando Pedro. Hechos 5, en el versículo 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si alguna ley contradice la voluntad de Dios, esa sí no la tenemos que obedecer. Pero en cuanto a los impuestos, tenemos que obedecer. Los cristianos tenemos que pagar nuestros impuestos. No podemos vivir evadiendo los impuestos, porque sería resistir a Dios, sería ir en contra de lo establecido por Dios, como estábamos ahí en Romanos, en el 13, que dice, en el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que aquí podemos ver nosotros cómo Pablo enseña que tenemos que pagarlo, que tenemos que dar nuestra contribución. Nosotros como cristianos no podemos vivir haciendo trampa ni haciendo cosas mal, tenemos que hacerlo. Así es. Entonces, aquí en este texto que estamos viendo de Marcos, Jesús enseña que le demos a César lo que es de César, ¿no? César, ya les dije, representa el gobierno. Tenemos que cumplir con las leyes del gobierno, pero cuando una ley no se sujeta a lo establecido por Dios, entonces sí la podemos desobedecer. Un ejemplo sería el aborto. El aborto es una ley que se ha legislado, que se ha aprobado y que nosotros no tenemos por qué cumplirla porque va en contra a lo establecido por Dios, a los principios de la vida, atenta contra la vida, contra lo que Dios creó. Entonces eso sí, no lo podemos cumplir. Pero en cuestión de impuestos sí tenemos que cumplirlo, porque Dios mismo así lo ha establecido, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver que muchas veces no se quiere pagar porque hay un apego al dinero. Los seres humanos somos muy dados a tener un apego al dinero, a los bienes. Dice 1 Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el dinero es causa de tropiezo por el apego que se tiene por el amor al dinero. El dinero fue establecido en nuestra sociedad para ayudarnos a hacer la vida más fácil, ¿no? Para que podamos comprar, para que podamos vender, para que podamos tener una vida útil. Pero a veces queremos amontonar y tener, cuando realmente es papel, es metal, que le dimos un valor, cada uno le dimos un valor que realmente no lo tiene. Ahora, ¿el dinero a quién le pertenece? ¿A Dios? Sí, a Geo, en el capítulo 2, en el versículo 8, vamos a leerlo. Es del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, ¿ya lo tienen? Ajá. Capítulo 2, versículo 8. ¿Quién le da lectura? Ageo, capítulo 2, versículo 8. Y podemos ver a quién le pertenece el dinero, que dice, ¿quién ya lo tiene? Adelante. Mío es el oro, adelante. Adelante. ¿Quién dijo yo? Ageo 2, 8. Dice, mía es la plata, mía el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice? Mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es entonces el
el oro y la plata? ¿Le pertenece a Dios? ¿Y por qué nosotros a veces pensamos que es de nosotros? A veces nos queremos apoderar de algo que a nosotros no nos corresponde. Y entonces es ahí cuando sufrimos, porque hacemos nuestras cosas que no son nuestras. Sin duda, nada hemos traído a este mundo y nada hemos de llevarnos. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y cómo volverá? Pues sin nada. Toda la riqueza que el hombre pueda acumular, todos los bienes, los carros, las casas, las tierras que el hombre pueda acumular, nada se va a llevar. Entonces, es el amor al dinero aquello que nos causa a nosotros un malestar cuando lo perdemos, cuando se nos quita. Pero tenemos que tenemos que aprender a desprendernos de aquellas cosas que son terrenales, que sí nos sirven aquí en nuestra vida terrenal, porque con ellas podemos, como les decía, comprar, podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces sí nos sirven, pero son cosas terrenales. Dice Pablo, ¿no? Que poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son temporales, ¿no? Pero las de arriba son eternas. En la primera carta de Juan, me gustaría que me acompañaran ahí, la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 17, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. El mundo pasa. O sea, todas las cosas que están en el mundo son pasajeras. Los deseos que tenemos nosotros también son pasajeros. ¿Cuál es lo que vale la pena? Hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios podemos permanecer para siempre. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No. En la casa del Padre, donde muchas moradas hay, donde dijo Jesús que si así no fuera, Él no nos lo habría dicho. Dijo que iba a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Quieres estar allá? Tienes que desprenderte de las cosas materiales, obedecer a las autoridades, pagar tus impuestos, las cosas que usamos aquí, la moneda, el dinero es temporal, no tiene valor eterno en tu vida ni en mi vida. Por muchos millones que pudieras acumular, no tiene sentido, no tiene ningún valor, no vas a trascender con ese dinero a la eternidad, no te lo vas a poder llevar, lo vas a tener que dejar. Y aquí nosotros podemos ver en este texto acerca de darle al César, ya vimos lo que es del César, y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Hay una diferencia aquí, me llamó la atención, porque Jesús dice: ¿de quién lleva la imagen esta moneda? ¿De quién es la imagen en la moneda? Y ellos contestaron: de César. La inscripción también es de César. Lo que decía ahí, ¿no?, en la moneda, también se refería a César. Entonces, nosotros también llevamos una imagen. Nosotros, como seres humanos, tenemos una imagen. ¿Qué imagen tenemos? No tenemos la imagen de César, tenemos la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahí nos dice, fíjense, en el versículo de Génesis capítulo 1, 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
¿Cuál es la imagen que tenemos? La imagen de Dios. ¿Tenemos la imagen de Dios física? ¿Nos parecemos físicamente a Dios? No, Dios es espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿no? Cuando le dice a Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. No nos parecemos a Dios en su imagen física. Él no es físico como nosotros. Él no es físico como nosotros. Él es un espíritu. Entonces, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Qué imagen es la que llevamos? Una imagen que hemos estado perdiendo a lo largo del tiempo. Porque Dios es santo. ¿Están de acuerdo? Dios es santo. Nosotros muchas veces no lo somos. Muchas veces cuando cometemos pecado, estamos degradando esa imagen en nosotros. Se está degradando la imagen de Dios en nosotros. Y entonces la imagen que empezamos a transmitir es diferente. Y Dios quiere que nosotros transmitamos esa imagen de Dios. Su carácter se vea reflejado en ti y en mí. Dios es amor, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Todo aquello que es Dios, ese carácter, es el que nosotros podemos reflejar. Es la imagen, la creatividad que tenemos, no es porque tú seas muy inteligente, es porque Dios nos ha dado eso. El pensamiento, la imaginación, es lo que Dios nos dio, que esa es su imagen de Dios. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios pensante. Nos dio el pensamiento para poder conocerlo. A través del intelecto, nosotros podemos conocer a Dios. A través de las emociones y de nuestros sentimientos, podemos adorar a Dios. ¿Sí están de acuerdo? Entonces nosotros podemos darle a Dios lo que es de Dios. A Dios es la honra, a Dios pertenece la honra, a Dios pertenece la gloria, a Dios pertenece la alabanza. Entonces tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que darle a Dios un tiempo que le pertenece a Dios. Y muchas veces no lo hacemos. Damos el tiempo a otras cosas. Dedicamos nuestro tiempo y nuestro intelecto y nuestras emociones a otras cosas. Entonces tenemos que aprender a hacer una separación. Las cosas que están en el mundo son temporales. ¿Tenemos que someternos al gobierno? Sí. Pero tenemos que someternos también a Dios. Ahora, alguien puede pensar que únicamente sometiéndose a las autoridades, ya con eso ya la hizo. Pues no, por eso Jesús hizo esa diferencia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque aunque tú te sometas a la autoridad y pagues tus impuestos y vivas las leyes correctamente, eso no te salva, eso no te hace mejor persona, eso no te hace bueno. Jesús lo dijo cuando le llamaron maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Así que entonces tenemos que someternos a las autoridades, pero también por otra parte tenemos que someternos a Dios, a sus mandamientos. Tenemos que obedecer y hacer su voluntad. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Por el amor que Él nos ha tenido a nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así que entonces podemos ver aquí esta separación y tenemos que aprender a darle a Dios el tiempo que necesita. No lo necesita Él, lo necesitamos nosotros. Estar un tiempo con Dios, pasar un tiempo con Dios para escuchar su palabra, para comprender su dirección. Por eso a veces no nos salen las cosas, porque no buscamos la dirección de Dios. Entonces, entender
que las cosas que vienen de Dios son bendiciones. Y en este texto, al empezar, podemos ver también las características de un maestro. Para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos comprender correctamente, un buen maestro es aquel que enseña la palabra de Dios. Ese es un buen maestro. Y podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 31, que dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que un buen maestro es aquel que permanece en las palabras de Jesucristo. Es decir, que no se sale, que no enseña cosas diferentes a lo que Jesús enseñó. Un buen maestro, la característica de un buen maestro es aquel que enseña acorde a la voluntad de Dios. Si permanecemos en las palabras de Jesucristo, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Y esto hace referencia cuando le dicen, pues, que es un hombre veraz y que enseña la verdad, ¿no? Jesús enseñaba la verdad. Ahora, otra característica la podemos encontrar en Segunda de Timoteo. Acompáñenme a Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. En el versículo 2, Segunda de Timoteo 4:2, dice que prediques, es Pablo hablándole a Timoteo, donde dice que lo encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que lo exhorta a que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Es decir, una característica de un buen maestro es aquel que predica la palabra, aquel que está exhortando por medio de la palabra. No viene a predicarse a sí mismo. Un buen maestro no predica de su vida, no predica de sus experiencias. Es decir, no que no pueda contar alguna anécdota, no quiere decir eso. Quiere decir que la mayor parte del tiempo de la enseñanza está basada en la enseñanza de la Biblia. Porque hoy en día podemos escuchar predicadores que se pasan aquí hablando de su vida, de todo lo que ellos son, de lo que hacen, sus historias. Realmente no están predicando la palabra de Dios, están predicándose ellos mismos. Un buen maestro predica la palabra de verdad. Dice en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, ahí regresamos tantito, en el versículo 15, dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un buen maestro usa bien la palabra de verdad. O sea que sabe trazar, sabe utilizar la palabra para transmitir una enseñanza, no para manipular a la gente. Porque eso se ve hoy en día, como muchas personas intentan manipular a la gente a través de enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y engañan a la gente torciendo, manipulando la escritura, y tenemos que tener cuidado de eso. Eso es algo que nos enseña, ¿no? Y en Tito capítulo 2, ya para terminar, porque ya veo que ya se están durmiendo, Tito capítulo 2,
versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es una característica también de un buen maestro, que habla acorde a las sanas palabras de Jesucristo. Entonces, aquí en este texto que pudimos ver cómo en este intento de entrampar a Jesús, los mismos fariseos y los herodianos le enfatizan o le exaltan, le resaltan ciertas características de un buen maestro, que enseña el camino de Dios, que es un hombre veraz, que enseña la verdad. Eso es verdad. Esas son características de un buen maestro. Nosotros podemos aprovechar esto y tomarlo como enseñanza para poder detectar a los falsos maestros que no enseñan conforme a la palabra de Dios. Y por otra parte, pudimos aprender que tenemos que someternos a las autoridades, porque todas las autoridades están puestas de parte de Dios. Todas las autoridades están puestas de parte de Dios, sometiéndonos a ellas, pero únicamente cuando estas leyes que legislen vayan conforme a la voluntad de Dios, y darle a Dios. ¿Sí le estamos dando a Dios o no le estamos dando a Dios? Que Dios no tiene necesidad, déjenme le digo. Todo es de Él, por Él y para Él. Él no tiene necesidad. ¿Cree usted que Dios tiene necesidad de que usted le dé dinero? Él es el dueño de la plata y del oro. ¿Cree usted que Dios tiene necesidad de que tú le des tu vida? Él dijo que hasta las piedras hablarían si tú no quieres hablar. Entonces Dios no tiene necesidad. ¿Dios nos necesita acaso para hacer su obra? Si nosotros no participamos, ¿la obra de Dios se va a quedar sin hacer? No. La obra de Dios se va a seguir haciendo. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Así que Dios ha levantado hombres para que prediquen su palabra, para que enseñen, no por obligación, ni por temor, sino por amor, por el amor que nosotros sentimos a Dios. Por eso venimos aquí, por eso usted también viene aquí, por eso usted ve también estas predicaciones, por el amor que siente hacia Dios, por el deseo de aprender, por el anhelo de seguir el camino correcto. Eso es lo que estamos haciendo, y que Dios nos guarde de no caer en algún error, que sigamos usando la palabra de Dios con verdad, con sencillez, sin soberbia, con humildad. Entonces, démosle a Dios lo que es de Dios. Aprendamos a hacer esa diferencia, porque a veces el trabajo no nos deja venir a adorar a Dios. Queremos enriquecernos, porque el domingo es el día que yo más gano, no puedo dejar el trabajo y entonces no le estoy dando a Dios lo que es de Dios, más bien le estoy dando al César, y el César no tiene poder alguno contra las cosas. El gobierno, digamos, el gobierno mundial, lo que hay en el mundo, las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, nada tienen que ver con el reino de Dios. Y entonces, ahí es donde nosotros aplicamos esta palabra a nuestra vida. Si le damos a Dios lo que es de Dios, cada uno de nosotros sabemos si se lo damos o no. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Haciendo oración, leemos, intentamos seguir su palabra o no. Cada uno de nosotros sabe, y Dios también lo sabe. Las cosas que hacemos mal, Dios las sabe. Que no nos queremos someter a las autoridades, Dios lo sabe. Imagínense, si no nos queremos someter a las autoridades, menos nos vamos a querer someter a Dios. ¿Está de acuerdo? La autoridad a veces nos forza a hacer cosas y no queremos hacerlas.
cuanto más Dios. No, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Y podemos ver que Jesús no desperdició esta oportunidad, aunque le habían puesto ahí o le intentaban poner una trampa. Él no desperdició esta oportunidad, y de esta trampa que le habían puesto, Él nos deja esta enseñanza: aprender a diferenciar de las cosas terrenales de las del reino de Dios. Jesús es nuestro Salvador, a Él nos debemos, por Él somos, por Él nos movemos, por Él estamos de pie, por Él estamos aquí. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar aquí este estudio de hoy, y que Dios nos ayude a vivir en su palabra. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor, para que la vivamos, para que la pongamos en práctica, Señor, para que aprendamos a hacer un recuento de nuestra vida, para que podamos, Señor, darte tiempo de calidad, para que podamos, Señor, aprender a darte a ti la alabanza y la honra, que no querramos, Señor, robarte a ti la honra o la gloria de aquellas cosas que tú nos has dado. Tú nos has dado muchas cosas, pero tenemos que reconocer, mi Dios, que tú nos las has dado. Así que tenemos que darte a ti, Señor, siempre esa alabanza, esa gloria, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo que nos permitiste, Señor, aquí disfrutar y deleitarnos, Señor, en tu palabra, Señor, porque es dulce, Señor, como la miel. Es más dulce que la miel a nuestro paladar tu palabra, Señor. Cada vez que la estudiamos, cada vez que venimos a ella, Señor, nos ilumina, nos llena el alma, nos llena nuestro corazón, Señor, de ese vacío, Señor, que en cada uno de nosotros existe. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, porque tu palabra nos ilumina, Señor, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Es para nosotros como una lámpara, Señor, que nos ilumina, que abre nuestro entendimiento, Señor, y que además reconforta nuestros corazones, Señor, porque tú eres bueno. La multiforme sabiduría de tu palabra, Señor, siempre nos guía, Señor, a toda verdad, a hacer lo correcto, Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues nos vemos